Muy buenas a todos, mi nombre es Jonathan Ortiz, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica en la UPTC seccional Duitama. En esta ocasión me dispongo a sustentar mi proyecto Sistema de poleas con doble variación, presentado a la ingeniera Yolanda Torres Pérez de la asignatura de Estática. Introducción. Como bien sabemos, la formación universitaria se nutre y fortalece mediante actividades que involucren prácticas tecnológicas y más en estas épocas que toca hacerlo todo vía remota. En esta ocasión lo que hicimos fue indagar en un proyecto y desarrollarlo nosotros mismos con ayuda de los conocimientos que fuimos adquiriendo cada día y semana a semana durante el periodo de clase. ¿Qué se pretende? Se pretende que nosotros desarrollemos un arquetipo que nosotros mismos propusimos y que a su vez vamos a explicar el desarrollo y qué nos llevó a la solución de las incógnitas presentes en el mismo. Todo esto con ayuda de herramientas TIC como es el desarrollo de la pieza en AutoCAD o en algún otro programa que se base en CAD para tener una perspectiva en 3D o 2D del mismo. Objetivo general. Como objetivo general tenemos examinar propiedades y diversos tipos de fuerzas ejercidas sobre las estructuras o mecanismos que se utilizan en ingeniería. La experiencia adquirida mediante ese examen es fundamental en el análisis de esfuerzos, cálculo de reacciones, en puntos de apoyo, en el plano o en 3 dimensiones, ya sea en centroides, vigas o método de secciones y nodos para una estructura, el cual veremos más adelante. Por esta ocasión solamente me voy a centrar en lo que es análisis de sumatoria de fuerzas en 2D y cuerpos rígidos. Además de un análisis en 3D, el cual más adelante explicaré qué es lo que qué es lo que pasa respecto a mi proyecto en análisis 3D. Como objetivos específicos, analizar el estado de equilibrio de elementos estructurales y mecanismos a través del aislamiento de diagrama de cuerpo libre donde se oponen en manifiesto las fuerzas reactivas generadas por restricciones o vínculos. Determinar el momento de una fuerza respecto a un eje, calcular reacciones y apoyos de un cuerpo rígido en equilibrio estático, además de reconocer las aplicaciones que este tipo de incógnitas, al hallarlas, tienen como beneficio en el campo de la ingeniería. Bueno, antecedentes del mecanismo. Este es un breve resumen sacado de un libro cuya bibliografía va a estar al final del proyecto, al final de este documento, en donde se resume prácticamente lo que fue el antecedente, el mecanismo de lo que es la polea y el plano inclinado. Solamente como para tener un pequeño bagaje de lo que se va a tratar el ejercicio. Bueno, una vez llegamos a esto, el sistema de poleas dobles con variación de ángulo y es mi análisis en 2D, cuerpos rígidos y cálculos de fuerza. En el plano 2D, lo que voy a hacer es hallar las reacciones presentes en el punto A y en el punto E, así como la tensión y la fuerza normal del sistema. Como pueden ver, aquí en la parte A o cerca de la parte A se encuentra una polea, pero esto es una polea motor, lo que significa que para que entre en equilibrio estático no me va a hacer ningún movimiento, más bien va a ser como una restricción, por así decirlo. Y la única polea que va a tener un funcionamiento como tal es la que está en C. El sistema se compone de un armazón, el cual está comprendido entre A, C y E. Además de un plano inclinado que puede variar su ángulo, esta vez ángulos escogidos por mí que es de 45 grados y de 30 grados. El sistema tiene un bloque cuyo peso es de 1500 libras fuerza.
y se me pide hallar las reacciones en A y en E, como dije anteriormente. Bueno, para ello lo que voy a hacer es dibujar primero el diagrama de cuerpo libre y ubicar las reacciones. Como pueden ver acá, dibujé las reacciones en A, que son dos, AY y AX, y una fuerza que atraviesa el segmento de C a E con un ángulo. Se puede poner esto o simplemente dibujar las dos reacciones, como bien prefieran, pero en este caso voy a dejarlo así y hallar las reacciones de otra manera. En el sistema de plano inclinado, lo que hacemos es ubicar el peso, que es de 1500, y ese es simplemente siempre va a apuntar al centro de la Tierra, por ende siempre va a ser paralelo al eje Y, y va a generar dos componentes. Se supone que la componente en Y de este plano inclinado va a ser igual a, al opuesto de la normal, o sea, la normal es el opuesto de la componente en Y del peso. Así como en este caso Fw, que fue como llamé a la componente en X del peso, tiene que ser de una magnitud igual a la tensión para que haya equilibrio estático. Bueno, entonces de esta manera lo que hago es hallar f de w 1500 por el seno de 45 para hallar justamente esta componente que viene a ser la misma de acá. Eso me da como resultado 1060.6616. Y como dije antes, tensión tiene que ser igual al peso que está sobre ese eje. Entonces, Fw, Y es la componente del nuevo peso, por así decirlo, que hallé. Lo que hice fue descomponer este peso y tomar la componente en X, que es la que me ejerce oposición a la tensión, y justamente su línea de acción cruza cerca de la polea y por la misma línea de acción de la tensión. Entonces es un punto a favor. Ahora bien, por análisis de ángulos internos sabemos que este ángulo de 45 grados es el mismo que hay aquí y a su vez es el mismo que hay en una horizontal artificial, por así decirlo, y la cuerda tensionada. De esta manera entonces puedo hallar la nueva componente en X y la nueva componente en Y del peso. Entonces, la componente en Y de Fw sería 1060.6616, que fue la magnitud que hallé previamente en este sistema, y lo multiplico por el coseno de 45. Eso me va a dar 750 libras. Como bien sabemos, el coseno de 45 y el seno de 45 es lo mismo. Entonces, por eso ambas reacciones me dieron 750 libras fuerza. Bueno, ahora para hallar la reacción en A, específicamente la reacción en AY, voy a hacer momentos alrededor del punto C. Momentos en el punto C. Va a ser, bueno, entonces para calcular los momentos se sabe que los momentos es igual a fuerza por distancia, o sea, una reacción por la distancia perpendicular a la misma. Entonces, en el caso de FWY, va a ser la reacción FWY, que ya la conozco previamente, 750 libras, pero la voy a multiplicar por la distancia perpendicular, que en este caso va a ser el radio de la polea. El radio de la polea ya me lo habían dado previamente o ya lo tengo, y el cual es de 0.5 pies, más la tensión. Esta tensión va a ser ahora también multiplicada por el radio de la polea de 0.5 pies menos a Y. ¿Y por qué menos? Porque según mi sistema coordenado aquí va hacia la izquierda, entonces es negativo. Por la distancia perpendicular a esta, que va a ser esta distancia, 8 pies. Disculpen, no es por el sistema coordenado en sí que este momento sería negativo, sino es porque
como va contrario a las manecillas del reloj, entonces tomo mi momento como negativo. ¿Por qué? Porque el antihorario es positivo. Siempre vamos a tomar eso así. Bueno, entonces sería menos 750 libras por 0.5 pies más 1060,6616 por 0.5. Paso a Y al otro lado y a su vez esta distancia de 8 pies la paso a dividir. ¿Con qué intención? Con que estos pies se me van a cancelar con los pies de acá, ¿sí? Es como, es un factor común en el dividendo, entonces puedo cancelar los pies de abajo con los de arriba para que me quede la reacción en libras fuerza. El resultado de AY sería 113.16,635. Bueno, ahora, para hallar esta, esta reacción FE que dibujé hacia abajo, bien saben que para las reacciones las direcciones las tenemos que intuir, y en caso de que den negativo significa que van al lado contrario. Bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en Y, que sería menos FWY, más la tensión por el seno de 15. El seno de 15 es justamente este ángulo que está acá, que está entre la polea motor y la cuerda de tensión, menos Fe, que es la reacción que quiero hallar, multiplicado por el seno de phi, este seno de phi. Bueno, entonces lo que hago es despejar Fe, ya saben, despejándolo, pasando este término todo al otro lado positivo y luego dividiendo entre el seno porque está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, una cosa importante, este seno de phi se puede hallar fácilmente porque poseo, por decirlo así, los catetos de este triángulo rectángulo que se me forma acá. Y ya saben que sería, para hallar este phi sería tangente a la menos 1 de 6, que es este cateto, por las coordenadas de aquí, sobre 8. Y eso me va a dar igual a 36,87. Ya tengo el seno, ya tengo el ángulo phi. Y con eso en mente, lo que hago es reemplazar los sistemas que ya tengo. Ya tengo el valor de t, como bien había dicho antes, es de 1660,6616 libras por el seno de 15, menos las 750. Aquí no es newtons, aquí es libras, entonces es un pequeño errorcito de esto, pero son libras. Bueno, entonces Fe me va a dar negativo. ¿Y qué significa que da negativo? Como dije anteriormente, que no va hacia abajo, sino hacia el lado contrario sobre ese eje que está comprendido entre el punto E y el punto C. Bueno, una vez hallado esto, me dispongo a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Hallando, más bien por así decirlo, encontrando y ubicando las reacciones que están en X, las fuerzas y los esfuerzos que hay en X, tengo que menos AX, ¿por qué? Porque está apuntando hacia la izquierda, menos FE coseno de teta, ¿sí? Menos T coseno de 15, ya saben de dónde sale esa componente, sale de aquí arriba, por esta tensión de acá. Y menos FWX, que ya saben, es una componente del FW del nuevo peso que hice para transmitirlo hacia la polea. Bueno, todo esto es con el efectivo de despejar a X, que es una de las reacciones que me hacen falta hallar. ¿Qué es lo que hago? Como AX está negativo, simplemente únicamente paso este al otro lado positivo y con eso me queda la ecuación de equilibrio para hallar a X. Entonces sería menos FE coseno de teta. FE ya la tengo, como bien sé,
es negativo, entonces la pongo negativo. Negativo por negativo me va a dar positivo, ya saben. Lo multiplico por coseno de 36,87 menos la tensión, multiplicado por el coseno de 15, menos, aquí otra vez volví a escribir newtons, pero son libras, no, eso lo tengo bien claro, simplemente es error de escritura. Y esto me va a dar que AX es menos 1140,55 libras. Lo que me quiere decir es que AX no está como yo la dispuse, sino que está hacia el otro lado. Bien, ahora lo que hago como añadido es simplemente hallar las reacciones en los ejes de FE. Podría dejarlo prácticamente como FE, esta magnitud, y ya tengo el ángulo de, dicha reacción, que es phi. Pero para objetivos prácticos es mejor dejarlo en su forma vectorial, por así decirlo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente es multiplicar su magnitud por el seno del ángulo que está asociado a él. Entonces sería 792,46 por el seno de 36,87, que me da 475,45. Fe coseno de teta es igual a 792,46 libras por el coseno de 36,87, y eso me da 633,97 libras. ¿Sí? Una sería la componente en I, X, y la otra sería J, que sería Y. Bueno, para el caso del ángulo de 60 va a ser prácticamente el mismo sistema, simplemente que me va a variar el ángulo, ¿sí? Y obviamente que, como ya me enteré por el ejercicio anterior, las reacciones ya las ubiqué de manera correcta, entonces me va a dar positivo, ¿sí? La reacción me dio positiva en AY, la reacción me dio positiva en FE, porque la volví a ubicar como el sistema me indica, en AX también, y en FE. Bueno, esas siempre me dieron positivas. Bueno, se supone que tenía que hacer un cálculo de fuerzas en cuerpos rígidos en 3D, pero hay un inconveniente con esto. Debido a que las reacciones son producidas en Z, son contrarias. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente que cuando paso este ejercicio a 3D, en los puntos A y E, se me va a generar una nueva reacción que va a ser, no sé, AZ. Y en el caso de esto, pues, EZ, FEZ, como deseen llamarlo. Pero el problema es el siguiente. Voy a mostrarlo con mi plot de 3D. Aquí están. Se supone que la reacción va a comportarse así. Esta reacción de acá va a comportarse hacia la izquierda y esta reacción va a comportarse hacia la derecha. ¿Qué significa? Que son opuestos, se van a cancelar. Entonces ya con esto, simplemente digo que no hay reacciones en Z. Por lo tanto, es redundante hacer cuerpos rígidos para este tipo de ejercicio. O para el ejercicio que justamente planteé yo. Bueno, justamente todo lo que hago, lo que hice de la CAD, del ejercicio que propuse, eh, los exporté en formato PDF, en A4, con sus respectivos desensambles, por así decirlo, en cada carpeta. Y bueno, como conclusión que tengo, que un cuerpo en reposo está en reposo y permanece en ese estado, y se dice que este se encuentra en equilibrio estático. Sí, señor. La fuerza externa resultante que actúa sobre el cuerpo debe ser nula. Exactamente. El cuerpo externo resultante respecto a un punto cualquiera debe ser nulo. El momento externo, sí, debe ser nulo, siempre debe ser igual a cero. Debe cumplirse que el momento resultante que actúa sobre el cuerpo debe ser cero respecto a cualquier punto o hacia cualquier eje. Esto es ¿por qué? Porque estamos en equilibrio estático, no en dinámico, eso ya viene más adelante. Cuando las fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido, es necesario considerar el equilibrio en relación a la traslación como a la rotación. Por lo tanto, se requieren condiciones de equilibrio. Otro aspecto que se debe recalcar es el uso del álgebra vectorial. Sí, esta es muy importante. El álgebra vectorial
afecta directamente en cualquier ejercicio de estática en 3D más que todo, porque al calcular momentos no puedo hacerlo directamente así como hice con mi ejercicio en 2D, ¿sí? Tengo que calcular vectorialmente componentes en I, J, K y multiplicarlo por cierta distancia, que esa distancia casualmente también es otro vector, entonces es importante álgebra vectorial. Como bibliografía tengo estas, que fue donde saqué la información de los antecedentes y libros en los que me basé para desarrollar mi proyecto. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos.